Apenas el sol había coronado la meseta, cuando el desafío resonó por el valle de Dry Creek como un trueno antes de una tormenta. La noticia se extendió más rápido que la pólvora entre la Artemisa. Una viuda con fuego en la mirada y voz de acero había lanzado el desafío que separaría el trigo de la paja, a los vaqueros de los impostores, a los hombres de los niños. Se llamaba Catherine Sterling y poseía la mejor carne de caballo de este lado del Río Grande. Un semental negro llamado Tempestad, de 17 palmos de altura, con ojos como el carbón y un espíritu indomable. Ni por los 25 hombres que lo habían intentado, ni por los elocuentes domadores de caballos que habían llegado desde tan lejos como Kansas City con sus cuerdas, sus jactancias y su orgullo herido. Pero Catherine Sterling no buscaba a cualquier jinete. Buscaba a un auténtico vaquero, como lo había sido su difunto esposo, antes de que la tuberculosis lo llevara a la tumba 3 inviernos atrás. El tipo de hombre que entendía que ganarse el respeto de un caballo era diferente a doblegarlo. El tipo de hombre que sabía que algunas cosas en este mundo no se pueden conquistar, solo se puede hacer pareja con ellas. Así que hizo su proclamación en la tienda un martes por la mañana, mientras todo el pueblo la escuchaba. Si eres un verdadero vaquero, demuéstralo con mi semental. Móntalo durante 10 minutos sin que te tiren, y te pagaré $50 de oro. Pero si no puedes, no vuelvas a mi rancho fingiendo ser algo que no eres. $50 era más dinero del que la mayoría de los hombres veían en 6 meses. Era suficiente para comprarse un buen terreno, suficiente para empezar una vida, suficiente para que un hombre creyera que podía tomar atajos hacia la gloria. Y eso fue exactamente lo que pasó. Llegaron en oleadas. Primero los chicos del pueblo, los que habían crecido creyendo saber de caballos porque iban en mulas de arado a la iglesia los domingos. Luego los vagabundos, hombres de rostro curtido, manchas de tabaco y rabos largos que creían haber visto suficiente campo para manejar a cualquier criatura de 4 patas. Los jinetes de rodeo y los entrenadores de caballos que cargaban con su reputación en su fanfarronería y su fracaso en su cojera al marcharse. Cada hombre que se acercaba a Tempestad creía tener la respuesta. Algunos venían con látigos, pensando que el miedo haría que el semental se sometiera. Otros traían terrones de azúcar y palabras dulces, creyendo que podrían convencerlo para subirse a su lomo. Algunos llegaron con artilugios elaborados, cuerdas, poleas y correas de cuero, diseñadas para obligar a la obediencia. Pero Tempestad tenía sus propias ideas sobre la obediencia. El primer hombre duró 8 segundos. El semental se encabritó como un ángel oscuro que aspiraba al cielo, y luego se giró de lado con una violencia que envió al jinete contra la cerca del corral. El segundo hombre llegó a los 15 segundos antes de que Tempestad decidiera que ya había tenido suficiente y corcoveara con una precisión que habría impresionado a un matemático. El tercero, cuarto y quinto aprendieron que el orgullo precede a la caída y que a veces la caída viene con huellas de cascos. Al final de la primera semana, el médico del pueblo había tratado más costillas magulladas y egos heridos que los que había visto desde que la última manada de ganado se torció. Pero aún así, seguían llegando. La noticia ya se había extendido más allá del valle Dry Creek. Vaqueros llegaban desde condados vecinos, atraídos por el desafío y las polillas doradas, hacia una llama que sin duda los quemaría. Catherine Sterling lo observaba todo desde su porche, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Algunos murmuraban que era cruel, que predisponía al fracaso a los hombres para su propia diversión. Otros decían que estaba poniendo a prueba el destino, que ningún caballo valía los huesos que se rompían en su corral. Pero Catherine sabía algo que ellos desconocían. Sabía que su esposo había montado a Tempestad. Una vez, el día antes de morir, cuando la fiebre ya lo quemaba como un rayo de verano, había ido a ese corral y de alguna manera, ese semental salvaje lo había dejado subir. Durante 10 minutos se movieron juntos como si bailaran al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Hombre y caballo en perfecta armonía, dando vueltas alrededor del corral con una gracia que hacía que observar se sintiera como presenciar algo sagrado. Cuando su esposo finalmente desmontó,
Sus ojos brillaban con algo más que fiebre. Ese caballo sabe cosas, Catherine, susurró. Él esperaba al hombre indicado, alguien que comprendiera lo que significa ser libre. Ahora, 3 años después, ella seguía buscándolo. El 15º Challenger llegó un jueves. Era joven, quizá de 22 años, con el pelo decolorado por el sol y una confianza que aún no había sido puesta a prueba por suficientes fracasos. Duró 12 segundos, lo cual fue impresionante hasta que Tempest decidió añadir un toque de creatividad al desmontar. El chico aterrizó de bruces en el abrevadero, emergió resoplando y maldiciendo, y salió del pueblo sin mirar atrás. El 20º retador era diferente, mayor, más tranquilo, con cicatrices en las manos que denotaban trabajo de verdad con animales de verdad. Se acercó a Tempestad con paciencia y pasó 1 hora de pie junto a la cerca, dejando que el semental lo evaluara. Cuando finalmente subió al corral, había esperanza en el aire, denso como la humedad del verano. Aguantó casi 4 minutos antes de que Tempestad le recordara que la paciencia y el compañerismo eran dos cosas completamente diferentes. Para cuando el hombre número 25 se alejó cojeando del rancho Sterling con la derrota a cuestas, todo el condado hablaba. Algunos decían que el desafío de Catherine era imposible. Otros afirmaban que el caballo estaba poseído por el mismísimo diablo. Algunos veteranos sabios sugirieron que tal vez, solo tal vez, el hombre indicado simplemente no había llegado todavía. Pero Catherine Sterling seguía esperando, porque había visto lo que era posible. Había visto a su marido y a ese semental moverse como dos partes de una misma alma, y sabía que ese tipo de conexión no se podía forzar, comprar ni forzar. Tenía que ganarse, tenía que ser real. Y en algún lugar, creía ella, había un verdadero vaquero que la entendería. A kilómetros de distancia, en una cabaña que olía a pozos de café y cuero viejo, un hombre llamado Jake Morrison estaba sentado junto a un fuego moribundo, escuchando las historias que el viento contaba a través de los huecos de los troncos agrietados. Había oído los rumores que se extendían por las veredas como plantas rodantes. Historias de un semental negro que no se podía montar y del desafío de una viuda que había quebrado a más hombres que un duro invierno. Jake había estado solo tanto tiempo que la soledad se sentía como una vieja amiga. Trabajaba en los pastos lejanos del rancho Doble Barra, revisando cercas y curando ganado enfermo, viendo a otros humanos quizás una vez al mes cuando cabalgaba al pueblo por provisiones. Era un trabajo honesto, que pagaba un salario justo, y le convenía a un hombre que había aprendido que la gente podía hacerte daño de maneras que el ganado jamás lo haría. Pero algo en esas historias lo inquietaba. No era el oro, aunque con $50 podía comprar un montón de frijoles y tocino. No era el desafío, aunque había montado muchos caballos difíciles. Era algo más, algo que le susurraba en los momentos de tranquilidad entre el sueño y la vigilia, cuando uno bajaba las defensas y la verdad podía colarse, como la luz de la mañana, a través de una persiana rota. Quizás fue la forma en que se contaba la historia, no como una competencia que ganar, sino como una prueba que superar, no como un caballo que domar, sino como una alianza que forjar. O quizás fue simplemente que Jake Morrison había estado huyendo de algo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía correr hacia algo. Había sido un hombre diferente una vez, antes de que la guerra lo cambiara, antes de ver lo que los hombres podían hacerse unos a otros cuando olvidaban que debían ser humanos. Antes de aprender que a veces la única manera de sobrevivir era dejar de preocuparse por nada más allá de tu próximo aliento. Pero los caballos eran diferentes. Los caballos no mintieron, ni traicionaron, ni te dejaron desangrándote en una zanja por no estar de acuerdo con tus ideas políticas. Los caballos fueron honestos en su miedo y su confianza, su ira y su afecto. Un caballo te diría exactamente lo que pensaba de ti, y si eras lo suficientemente listo para escuchar, podrías aprender algo valioso. El fuego crepitó, lanzando chispas por la chimenea como pequeñas oraciones buscando el cielo. Jake se ajustó el abrigo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, ensillaría su caballo y cabalgaría hacia Dry Creek Valley, no por el dinero, ni por la gloria, sino porque a veces uno tiene que descubrir
de qué pasta está hecho, incluso si el hallazgo lo destroza, sobre todo si el hallazgo lo destroza, porque Jake Morrison sospechaba que llevaba mucho tiempo roto, y tal vez, solo tal vez, era hora de ver si las piezas podían recomponerse de forma que tuvieran sentido. El viento afuera arreció, sacudiendo las ventanas como espíritus inquietos que exigían atención. Dentro de la cabaña, un vaquero solitario cerró los ojos y soñó con sementales negros y segundas oportunidades, sin saber que mañana comenzaría la cabalgata que definiría el resto de su vida. La mañana llegó fría y nítida como un cristal roto. Jake Morrison ensilló su caballo bajo la luz grisácea antes del amanecer, sus manos realizando movimientos familiares mientras su mente luchaba con dudas que se multiplicaban como sombras. Luz acalorada, solo café y galletas duras, un saco de dormir atado detrás de la vela, y la clase de determinación serena que emanaba de un hombre que finalmente había dejado de huir de su propio reflejo. El viaje al valle de Dry Creek lo llevó a través del campo. Eso cambiaba con cada kilómetro. Los pastizales ondulados daban paso a una meseta quebrada, y luego descendían a valles donde los álamos se abrazaban a los arroyos estacionales como viejos amigos que compartían secretos. Su caballo castrado, un castaño tranquilo, llamado Copper, se abría paso por senderos, ganaderos y caminos de ciervos con la firme sabiduría de un animal que había visto suficiente terreno accidentado para saber qué piedras se mantendrían firmes y cuáles rodarían. Al mediodía, el sol había disipado el frío matutino, y Jake podía ver el valle extendiéndose bajo él como una tierra prometida que podía traer salvación o condenación, según lo que cada uno aportara. A lo lejos salía humo de las chimeneas, y podía distinguir los patrones geométricos de los pastos cercados, tallados en las curvas naturales del paisaje. Pero fue el sonido lo que lo alcanzó primero, un sonido como un trueno contenido en un espacio demasiado pequeño, como furia encarnada. Incluso a media milla de distancia, Jake podía oír el desafío de tempestad resonando en las paredes del valle, una declaración que decía más sobre lo salvaje y la libertad que cualquier poema jamás escrito. Copper aguzó las orejas, y Jake sintió un estremecimiento en el pecho que no había sentido en años. No era emoción exactamente, sino reconocimiento, como una llamada a un amor a través de la distancia entre lo que era y lo que podría ser. El rancho de la nobleza se asentaba en una cuenca natural donde se acumulaba el agua de manantial y la hierba crecía espesa incluso en años secos. Era el tipo de terreno que denotaba una planificación cuidadosa y un trabajo arduo, donde cada poste de la cerca se había colocado con un propósito y cada edificio estaba ubicado para captar el sol de la mañana y bloquear el peor viento invernal. Pero la mirada de Jake se dirigió directamente al corral, donde una multitud se había reunido como espectadores de un ahorcamiento. Otro contrincante se le había adelantado. Jake desmontó al final de la multitud y condujo a Copper a un poste de enganche cerca del granero. Los hombres reunidos alrededor del corral eran la mezcla habitual que se encuentra en cualquier espectáculo ganadero: vaqueros de las fincas locales, lugareños de manos suaves y opiniones firmes, vagabundos que seguían la emoción como perros tras restos de tocino. Todos observaban a un hombre con elegantes chaparreras y espuelas plateadas acercarse al semental negro con la arrogancia que anunciaba que nunca había conocido un caballo que no pudiera dominar. Tempestad se alzaba en el centro del corral como una tormenta encarnada. Su pelaje era negro como el agua de medianoche, tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Su cuello se arqueaba con el orgullo de algo que jamás se había doblegado ante la voluntad de ningún hombre, y cuando se movía, lo hacía con el poder fluido de un rayo controlado. Jake se dio cuenta de que no era solo un caballo. Era algo más parecido a una fuerza de la naturaleza que, casualmente, tenía 4 patas y un corazón latiente. El retador se acercaba con una cuerda en la mano y una confianza que le emanaba como el sudor de verano. Era evidente que ya lo había hecho antes, conocía todos los trucos,
Tenía una reputación que lo precedía como el polvo ante la tormenta. La multitud murmuró aprobación cuando empezó a trabajar la cuerda, formando un lazo con la facilidad de la práctica. Pero Tempest ya había visto cuerdas antes. Cuando el lazo se acomodó sobre su cuello, la reacción del semental fue inmediata y devastadora. Se irguió sobre sus patas traseras, con las pezuñas delanteras escarbando el aire como si intentara alcanzar el cielo, y luego cayó con una fuerza que hizo temblar el suelo. La cuerda se aflojó mientras giraba lateralmente, aprovechando el impulso y la geometría para crear una abertura que el retador nunca vio venir. El hombre golpeó el suelo con tanta fuerza que se quedó sin aliento y perdió la arrogancia de su postura. Se apartó de los cascos del semental, se levantó jadeante y cubierto de polvo, y por un instante Jake pensó que sería lo suficientemente inteligente como para quedarse quieto. Pero el orgullo engaña a hombres mejores que éste, y volvió a agarrar la cuerda. La paciencia de Tempestad tenía límites, y este retador acababa de encontrarlos. Lo que siguió no fue agradable. El semental no se limitó a corcovear. Orquestó una sinfonía de violencia controlada que hablaba de años de lidiar con hombres que creían poder arrebatar por la fuerza lo que solo se podía dar libremente. Giró y giró, se encabritó y giró, usando todos los trucos que la evolución y la experiencia le habían enseñado para quitarse a los pasajeros no deseados de la espalda. El retador aguantó unos 30 segundos antes de que Tempest diera por terminada la conversación. Una última y decisiva sacudida lo envió volando hacia la valla con la fuerza suficiente para hacer vibrar los rieles. Aterrizó sobre un montón de cuero caro y orgullo herido, y luego se arrastró hacia la valla como quien intenta recordar qué lado está arriba. La multitud ya se estaba dispersando, murmurando entre sí sobre caballos imposibles y desafíos absurdos, cuando Jake finalmente la vio con claridad por primera vez. Catherine Sterling estaba de pie en el porche de la casa del rancho, como si estuviera cortejando al mismísimo cielo. No era hermosa como para interrumpir las conversaciones en los bares, pero había algo en ella que te hacía olvidar apartar la mirada. Su cabello era del color de las hojas de otoño, recogido de una manera que enmarcaba un rostro que había aprendido a capear las tormentas sin romperse. Su vestido era práctico más que bonito, pero le sentaba como el buen cuero se adapta a las manos de un trabajador, moldeado por el propósito y reforzado por el uso. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Jake. Eran del color del cielo invernal, grises con toques de azul que sugerían profundidades que tal vez nunca alcanzarías. Eran los ojos de alguien que había amado profundamente y perdido por completo, que se había roto y se había reconstruido con más fuerza que antes. Eran ojos que habían trascendido las pretensiones de 25 hombres y las habían encontrado deficientes. Ahora, esos ojos miraban a Jake con la clase de análisis que podía sopesar el alma de un hombre y determinar si era digna o no en un instante. Se sintió expuesto bajo esa mirada, como si ella pudiera ver más allá de todas sus defensas cuidadosamente construidas, al hombre asustado y vacío del que había intentado esconderse durante tanto tiempo. «¿Estás aquí para probar suerte con mi caballo?», gritó desde el porche, y su voz se oyó con claridad a través de la distancia que los separaba. Jake se tocó el ala del sombrero, un gesto que provenía de algo más profundo que los modales. «Pensándolo bien, señora», lo observó un buen rato, fijándose en su equipo desgastado pero bien cuidado, en cómo se movía entre los caballos como si perteneciera a su mundo, en la tranquila confianza que emanaba de años de trabajo honesto en lugar de vanas jactancias. «¿Qué te hace diferente de los demás?». Era una pregunta justa, y Jake se encontró considerándolo seriamente en lugar de buscar la respuesta fácil. ¿Qué lo hacía diferente? ¿No era más fuerte que algunos de los hombres que lo habían intentado? Ciertamente, no era más rico, ni tenía mejores contactos. No tenía una reputación que lo precediera, ni habilidades que lo distinguieran de cualquier otro vaquero que hubiera aprendido su oficio a lomos de caballos difíciles. Pero tal vez esa era la respuesta. «No puedo decir que soy diferente, señora», dijo finalmente, «pero no estoy aquí para demostrarle nada a nadie, ni a usted, ni a esa gente, ni siquiera a mí mismo.
Solo estoy aquí para ver si ese caballo y yo podemos encontrar algo en común. Algo cambió en la expresión de Catherine Sterling, una especie de suavizamiento que sugería que sus palabras habían dado en el clavo. Bajó del porche con la fluidez y gracia de quien ha aprendido a moverse con eficiencia en un mundo que no desperdicia movimiento, y Jake percibió el aroma a jabón de lavanda y a trabajo honesto al acercarse. ¿Cómo te llamas, vaquero? Jake Morrison, señora. Trabajo en las casetas de la Barra Doble, al norte de aquí. Catherine Sterling extendió la mano, y cuando Jake la tomó, se sorprendió por la fuerza de su agarre, los callos que denotaban trabajo de verdad, con consecuencias reales. ¿Te has casado alguna vez, Jake Morrison? La pregunta lo tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque iba directo al grano. No, señora, estuvo cerca una vez, antes de la guerra. Después de eso, dejó que las palabras se fueran apagando, esperando que ella entendiera lo que no podía decir. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Mi esposo podía montar ese caballo, el único hombre que podía. ¿Sabes por qué? Jake observó a Tempestad, que seguía paseándose por el corral con la energía incansable de un rayo enjaulado. Supongo que es porque no intentó domarlo. Eso es parte de ello. La voz de Catherine tenía un tono de aprobación, pero había más. Comprendió que algunas cosas en este mundo merecen la pena ser socias en lugar de poseerlas, que la verdadera fuerza reside en saber cuándo ceder y cuándo mantenerse firme, que ganarse la confianza es diferente a exigir obediencia. Jake se dio cuenta de que ahora hablaba de algo más que caballos. Hablaba del tipo de hombre que había sido su esposo, el tipo de hombre que ella buscaba, el tipo de hombre que pudiera entender que algunos desafíos no estaban hechos para ser superados, sino superados. Las reglas son simples, continuó Catherine. Si te quedas sobre su lomo 10 minutos sin que te tire, ganas los $50. Pero si te tira, te vas y no vuelves. ¿Y Jake Morrison? Sí, señora, no intentes esto a menos que estés segura, porque una vez que entras en ese corral, no hay vuelta atrás. Jake miró el corral, luego volvió a mirar a Catherine Sterling, y sintió que algo se acomodaba en su pecho, como una llave que encuentra su cerradura. Señora, hace tiempo que no estoy segura de casi nada, pero de esto sí. Observó su rostro un momento y asintió. Entonces será mejor que lo conozcas primero. La mayoría de los hombres saltan esa valla como si fueran caballos. Tempest no aprecia esa clase de presunción. Jake se acercó al corral lentamente, sus botas haciendo un suave ruido en la tierra compacta. Los pocos espectadores que quedaban se habían acercado, presentiendo que este vaquero podría ser diferente del desfile de fracasos que habían presenciado. Pero Jake apenas los notó. Su atención estaba fija en el semental, que lo observaba con ojos como diamantes negros, inteligente y calculador, sin ningún miedo. Tranquilo, compañero, dijo Jake en voz baja, sin que su voz llegara más allá de las orejas del caballo. No trepó la valla. En cambio, se apoyó en la barandilla y simplemente esperó, dejando que Tempest lo evaluara de la misma manera que él evaluaba al semental. Tempest se acercó con la cautelosa curiosidad de un ser salvaje que ha aprendido a esperar lo peor de los humanos, pero que no pierde la esperanza de encontrar algo mejor. Llegó a 3 metros de la valla y se detuvo, con las fosas nasales dilatadas al percibir el olor de Jake. Las orejas del semental se movían hacia adelante y hacia atrás, captando señales que la mayoría de los hombres nunca aprenden a enviar. Ya has tenido suficiente de tontos, ¿verdad?, murmuró Jake. Hombres que creen poder quitarte lo que tú nunca les ofreciste. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Tempest dio un paso más, y luego otro. Jake permaneció inmóvil, sin extender la mano, sin exigir nada, simplemente estando presente de una forma que los caballos entendían mejor que las palabras. El tiempo se estiraba como caramelo en el calor del verano, medido no en minutos, sino en latidos, y el sutil movimiento de los músculos bajo la piel de medianoche. Mi esposo solía hablarle así, dijo Catherine en voz baja desde atrás de Jake. Decía que los caballos podían oír la verdad en la voz de un hombre
incluso cuando éste ya había olvidado cómo sonaba. Jake giró ligeramente la cabeza, pero mantuvo la mirada fija en Tempest. ¿A qué se dedicaba tu esposo? Antes de que la tuberculosis lo venciera, era domador de caballos, el mejor de 3 condados, pero nunca domó nada, si me entiendes. Tenía una forma de mostrarles a los caballos lo que podían llegar a ser en lugar de obligarlos a hacer algo que no eran. Su voz cargaba con el peso del recuerdo y la pérdida. Decía que los mejores caballos, los que valen la pena tener, eligen a sus jinetes tanto como los jinetes los eligen a ellos. Los que valen la pena tener, eligen a sus jinetes tanto como los jinetes los eligen a ellos. Tempestad se había acercado, lo suficiente como para que Jake pudiera ver las cicatrices en su cuello y hombros, evidencia de encuentros previos con hombres que habían intentado arrebatarle por la fuerza lo que solo podía lograrse mediante la comprensión. Había inteligencia en esos ojos oscuros y algo más. Reconocimiento, tal vez. Y algo más. Reconocimiento, tal vez. O posibilidad. Ha estado esperando, dijo Jake, sin hablarle realmente a Catherine, pero tampoco para sí mismo. 3 años, confirmó. 3 años de hombres que creían poder dominarlo con látigos, sobornos o aparatos sofisticados. 3 años enseñándoles la diferencia entre sumisión y compañerismo. Jake finalmente se movió, solo su mano, extendiéndola con la palma hacia la barandilla de la cerca. Tempestad movió las orejas hacia adelante, y después de un instante, eso pareció eterno. El semental se acercó lo suficiente como para soplar su cálido aliento sobre los dedos de Jake, sin llegar a tocarlos, pero lo suficientemente cerca como para establecer una comunicación posible. ¿Listo para esto?, preguntó Catherine. Jake la miró por encima del hombro, viendo algo en su expresión que no había estado allí antes. Esperanza, tal vez. O el tipo de optimismo cauteloso que surge al ver morir demasiados sueños, pero sin estar listo para renunciar a soñar. Señora, he estado esperando algo así toda mi vida. Simplemente no supe qué era hasta ahora. Entonces trepó la valla, moviéndose lenta y deliberadamente, dándole a Tempestad la oportunidad de objetar o retirarse. Pero el semental se mantuvo firme, observando con la intensidad de alguien que había aprendido a leer el alma de los hombres a través de sus acciones, más que de sus palabras. El corral se sentía diferente desde dentro, más grande de alguna manera, pero también más íntimo. Ahora solo estaban Jake y Tempest, con Catherine y los demás espectadores desapareciendo en el ruido de fondo como un trueno lejano. Desapareciendo en el ruido de fondo como un trueno lejano. El semental se movía con fluida gracia, rodeando a Jake a una distancia que sugería interés sin compromiso, evaluación sin veredicto. «Sabes lo que dicen de ti», dijo Jake con tono de conversación, imitando los movimientos de Tempest, manteniéndose centrado, pero sin confrontar. «Dicen que eres indomable, que llevas al diablo dentro, que eres demasiado orgullosa, demasiado salvaje y demasiado testaruda para que cualquier hombre pueda controlarte». Tempest resopló, un sonido que podría haber sido diversión, desdén o simplemente reconocimiento de la verdad. «Pero no creo que sea eso en absoluto», continuó Jake con voz firme y baja. «Creo que simplemente estás harta de hombres que quieren poseerte en lugar de conocerte, cansada de que te traten como un problema a resolver en lugar de como una pareja a la que ganar». El semental adelantó las orejas y aminoró el paso. No se detenía, todavía no, pero lo consideraba. «Mira, la cosa es que no estoy aquí para domarte, ni para convertirte en algo que no eres». Jake se detuvo y dejó que Tempestad continuara su círculo. «Estoy aquí porque creo que ambos hemos estado cargando con algo pesado durante demasiado tiempo. Y tal vez, solo tal vez, podamos ayudarnos mutuamente a descubrir cómo bajarlo». Tempest completó otro círculo, luego otro. Cada uno lo acercaba cada vez más a donde Jake estaba en el centro del corral. El sol de la tarde iluminaba su pelaje negro, revelando profundidades de color que indicaban linajes y crianza, y algo indefinible que separaba lo extraordinario de lo simplemente bueno.
Mi esposo dijo algo una vez, llamó Catherine desde la cerca. Su voz se oía con claridad en el aire quieto. Dijo que los mejores caballos no necesitan ser domados porque, para empezar, nunca fueron realmente salvajes. Solo esperaban a alguien que pudiera hablar su idioma. Jake asintió sin apartar la vista de Tempest. El semental había dejado de dar vueltas y se encontraba a unos 4,5 metros de distancia, con la cabeza alta y las orejas hacia adelante, cada línea de su cuerpo indicando atención y posibilidad. Este era el momento, comprendió Jake, el momento en que todo se decidiría no por la fuerza, la astucia ni la determinación, sino por algo mucho más esquivo e infinitamente más valioso, la confianza. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Jake, con la voz apenas por encima de un susurro, pero que de alguna manera llegó a todos los rincones del corral. Tengo miedo, no de ti, sino de qué pasa si esto no funciona. Porque he estado vacío tanto tiempo que había olvidado lo que se siente desear algo real. Y tú, eres tan real como cualquier cosa. Tempest dio un paso adelante, luego otro. Su movimiento fue deliberado, meditado, la decisión de algo que había sopesado todas las pruebas y llegado a un veredicto que incluso a él lo sorprendió. Eso es, susurró Jake. Así es, sin prisas, sin presiones. Solo dos almas intentando encontrar un punto en común en un mundo que ha olvidado la dulzura. El semental se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo, lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera ver su propio reflejo en esos ojos oscuros. Durante un largo instante, simplemente permanecieron allí, hombre y caballo, cada uno evaluando al otro de maneras que nada tenían que ver con la fuerza, la habilidad ni la reputación. Entonces, moviéndose con la lenta certeza del amanecer, Jake extendió la mano y la apoyó en el cuello de Tempestad. El semental no se inmutó, no retrocedió, no se encabritó, no atacó ni mostró ninguno de los rechazos violentos que se habían convertido en su respuesta característica al contacto humano. En cambio, se inclinó ante el contacto, solo ligeramente, lo suficiente para decir que quizás, después de todo este tiempo, después de todos estos intentos fallidos, después de todo el dolor, la decepción y la confianza rota, tal vez era hora de volver a intentarlo. Quizás era hora de recordar cómo era una alianza. La multitud junto a la valla había quedado en completo silencio. Incluso Catherine Sterling parecía contener la respiración mientras Jake, lenta y cuidadosamente, recorría con la mano el cuello y el hombro de Tempestad, explorando los contornos de músculos y huesos, aprendiendo el lenguaje de esta magnífica criatura que había esperado tanto tiempo a alguien que pudiera hablarlo con fluidez. Bueno, que me aspen, susurró alguien desde la cerca, pero Jake apenas lo oyó. Su mundo se había reducido a este momento, este caballo, esta posibilidad que flotaba entre ellos como la niebla matutina, frágil, hermosa y llena de promesas. ¿Estás listo?, preguntó Jake, aunque la pregunta era más para él mismo que para Tempest. La respuesta del semental no se expresó en palabras, sino en el sutil cambio de peso, en la forma en que sus músculos se relajaron lo justo para sugerir aceptación sin rendirse. Jake se movió al lado izquierdo de Tempest, sin apartar la mano del pelaje del caballo. Cada movimiento era deliberado, anunciado con mucha antelación, dándole al semental la oportunidad de objetar o retirar su consentimiento. Pero Tempestad se mantuvo firme, respirando profunda y uniformemente. Su atención se centró en este hombre extraño, que hablaba en susurros en lugar de gritos, que preguntaba en lugar de exigir. Montar le llevó casi 10 minutos, no porque Jake tuviera miedo, sino porque comprendió que no se trataba de subirse a un caballo, se trataba de unirse a algo, de formar parte de una sociedad que debía construirse latido a la vez. Tomó las riendas improvisadas, nada más que un cabestro de cuerda, y colocó el pie izquierdo en el estribo que había hecho con un trozo de cuero trenzado. Tempestad movió las orejas hacia atrás y luego hacia adelante, escuchando, reflexionando. El semental podría haber estallado en movimiento en cualquier momento. Podría haber hecho volar a Jake antes de que siquiera se acomodara en la silla.
En cambio, esperó con la paciencia de alguien que finalmente había encontrado lo que buscaba. Cuando el peso de Jake se posó sobre el lomo de Tempest, el mundo pareció contener la respiración. El semental permaneció inmóvil por un instante, 2, 3. Entonces, con un movimiento tan suave que parecía flotar, Tempestad dio un paso al frente. Dios mío, alguien respiró desde la cerca, pero su voz parecía provenir de otro mundo. El universo de Jake se había contraído al espacio entre las orejas de Tempestad, al ritmo de los cascos contra la tierra compactada, a la sensación de un poder controlado que se movía bajo él como un rayo capturado, aprendiendo a bailar. Primero caminaron, dando una vuelta lenta por el corral, mientras caballo y jinete recuperaban el equilibrio juntos. El paso de Tempestad era diferente a todo lo que Jake había experimentado. No era el rebote brusco de un caballo verde ni la precisión mecánica de una montura bien domada. Era algo orgánico, fluido, como llevado por el mismísimo viento. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Catherine desde la cerca, con la voz tensa, con algo que podría haber sido asombro o miedo, o ambos. Jake miró hacia el sol, intentando calcular el paso del tiempo, pero se dio cuenta de que no importaba. Minutos u horas, estaba perdido en este momento, en la sensación de estar en compañía de algo salvaje, magnífico y completamente sin pretensiones. Tempest se movió bajo él con creciente confianza, y su conexión se profundizaba con cada zancada. Entonces el semental tomó una decisión, sin previo aviso, sin ninguna de las teatralidades preliminares que solían anunciar la intención de un caballo de poner a prueba a su jinete. Tempest se lanzó al trote. No el paso estridente y estremecedor que la mayoría de los caballos producían, sino algo más suave, más decidido. Jake sintió el cambio de ritmo, la transición de la meditación caminando a algo parecido al vuelo, y en lugar de luchar, se dejó llevar. «Eso es», susurró, con la voz perdida en el viento que creaban. «Muéstrame lo que puedes hacer». La respuesta de Tempestad fue inmediata e impresionante. Empezó a galopar como si cabalgara sobre una nube de tormenta, cada zancada cubriendo terreno con la eficiencia de algo nacido para correr. La cerca del corral pasó como un rayo ante ellos, en una confusión de madera y alambre, y Jake vislumbró rostros pegados a los rieles, boquiabiertos de asombro. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la conversación entre su cuerpo y el de Tempestad, la comunicación silenciosa que fluía entre ellos como electricidad a través de un cable de cobre. Cuando Jake desplazó ligeramente su peso hacia la izquierda, Tempest se ladeó en la curva con la precisión de un halcón en corrientes térmicas. Cuando Jake aflojó las riendas, el semental respondió alargando la zancada, buscando distancia y velocidad, con la alegría de que algo finalmente pudiera ser lo que debía ser. Ya no eran jinete y caballo, eran algo nuevo, algo que nunca había existido antes de ese momento, y que tal vez nunca volvería a existir. Eran la alianza hecha realidad, la confianza cobrando forma, la respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había sabido formular hasta que se encontraron. Los minutos se alargaron y fluyeron como miel bajo la luz del sol. Jake perdió la noción de todo excepto del ritmo bajo él. La sensación de la respiración de Tempestad sincronizada con la suya, la forma en que las orejas del semental se mantenían erguidas en una expresión de alegría pura y sin complicaciones. No se trataba de dominación ni sumisión, de doblegarse o ser doblegado. Se trataba de dos almas que reconocían algo familiar en la otra y decidían avanzar juntas, 10 minutos. La voz de Catherine se abrió paso entre el sonido de los cascos y el viento, pero bien podría haber estado hablando desde otro planeta. Jake escuchó sus palabras sin comprender su significado, demasiado absorto en la conversación con Tempest como para recordar que esto había comenzado como un desafío con reglas, límites de tiempo y premios monetarios. Pero Tempest lo recordaba. El semental empezó a disminuir la velocidad, no por agotamiento ni reticencia, sino con el control deliberado de algo que entendía la diferencia entre la libertad y el caos. Los hizo bajar del galope al trote para caminar con la misma fluidez que había marcado toda su cabalgata, deteniéndose finalmente en el centro del corral donde habían comenzado,
El silencio que siguió fue profundo. Jake podía oír su propio latido, podía sentir la respiración de Tempestad, volviendo gradualmente a la normalidad bajo él. Podía sentir el peso de una docena de pares de ojos observándolos desde la cerca. Pero nada de eso parecía real. Lo real era la calidez del caballo entre sus piernas, la confianza que le habían ofrecido y aceptado, la certeza de que algo fundamental había cambiado en ambos. «Maldita sea», susurró finalmente alguien entre la multitud, y las palabras parecieron romper el hechizo que había mantenido el momento suspendido fuera del tiempo. Jake desmontó lentamente, con las piernas temblorosas, no por miedo, sino por las secuelas de experimentar algo trascendental. Tempest giró la cabeza para observar el descenso de Jake, y por un instante sus miradas se cruzaron en una profunda comprensión tácita. 15 minutos, dijo Catherine, y su voz se oyó con claridad a través del corral. Le escribiste durante 15 minutos. Jake la miró confundido, demasiado aturdido por lo que acababa de pasar como para procesar del todo sus palabras. El reto era de 10 minutos, señora, pensé. El reto era de 10 minutos sin ser, pensé. El reto era de 10 minutos sin ser lanzado, interrumpió ella, cruzando la puerta hacia el corral. No te desconcertó. Podrías haberlo montado toda la tarde si hubieras querido. Se acercó a Tempestad con la familiaridad de una larga amistad, recorriendo su cuello con la mano en un gesto que era en parte felicitación, en parte alivio, en parte algo más profundo que Jake no pudo identificar. El semental se estremeció suavemente al tocarla, un sonido de satisfacción que Jake nunca le había oído emitir. «Lo recuerda», dijo Catherine en voz baja, sin dejar de acariciar el cuello de Tempestad. «Recuerda lo que se siente al cargar a alguien que te comprende». Jake observó la interacción entre la mujer y el caballo, viendo en ella ecos de la relación que acababa de vivir. Había historia aquí, capas de significado que trascendían cualquier simple transacción o desafío. Catherine Sterling no solo ofrecía $50 a quien pudiera montar su caballo, buscaba algo específico, algo que se había perdido y que tal vez nunca se encontraría. «Tu marido», dijo Jake en voz baja, «¿así cabalgaba?» La sonrisa de Catherine era suave, triste y hermosa a la vez. Cabalgó exactamente así, como si hubiera nacido para ello, como si Tempestad hubiera nacido para llevarlo. Miró a Jake con ojos que albergaban una profundidad que él apenas comenzaba a comprender. No había visto nada igual desde el día de su muerte. La multitud junto a la valla comenzaba a dispersarse. El espectáculo había terminado. Lo imposible se había vuelto rutinario por el simple hecho de lograrlo. Pero Jake apenas notó su partida. Su atención estaba fija en Catherine. De camino, ella lo miró con algo que podría haber sido reconocimiento o gratitud, o el primer indicio de algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «El dinero», dijo ella, metiendo la mano en el bolsillo de su vestido. $50, como lo había prometido. Jake miró las monedas de oro en su palma y luego volvió a mirarla a la cara. El dinero de repente le pareció irrelevante, un detalle de otro mundo donde esas cosas importaban. «Quédatelo», dijo. No se trataba del dinero. Catherine arqueó las cejas sorprendida. Entonces, ¿de qué se trataba? Jake miró a Tempest, que se interponía entre ellos como un puente que conectaba dos almas que habían recorrido caminos paralelos sin saberlo. Creo que se trataba de encontrar algo que no sabía que buscaba. ¿Y qué era eso? La miró a los ojos, viendo en ellos el mismo reconocimiento que sentía en su propio pecho. Un hogar, tal vez, o al menos la posibilidad de uno. Catherine Sterling llevaba 3 años sola, 3 años administrando un rancho ella sola, tomando decisiones que afectaban no solo a su propio futuro, sino al de todos los animales a su cuidado. 3 años de vecinos bien intencionados que le ofrecían consejos innecesarios y pretendientes que le ofrecían protección que no quería. 3 años de demostrarse a sí misma y a todos que podía sobrevivir sin la ayuda de un hombre. Pero sobrevivir no era lo mismo que vivir, y ver a Jake Morrison montar el caballo de su marido le había recordado la diferencia. ¿Tienes que ir a algún sitio?, preguntó, con un tono informal pero cargado de posibilidades. Jake recorrió el rancho con la mirada,
admirando los edificios bien cuidados, los pastos cuidados con esmero, la sensación de orden y propósito que le hablaba a alguien que entendía lo que significaba construir algo duradero. Entonces volvió a mirar a Catherine, viendo en su rostro la misma fuerza serena que había sentido en tempestad, la misma paciencia que le daba capear las tormentas sin desfallecer. No, señora, dijo finalmente, no puedo decir que sí. En el rancho Doble Bar te extrañarán. Jake pensó en su cabaña, en la soledad que había sido refugio y prisión a la vez durante más tiempo del que podía recordar, en el ganado que necesitaba cuidados, las cercas que necesitaban reparación, y el interminable ciclo de trabajo que llenaba los días sin llenar el vacío interior. Encontrarán a alguien más, dijo. Siempre lo hacen. Catherine asintió como si su respuesta fuera exactamente la que esperaba. Me vendría bien ayuda por aquí. Gestionar un terreno tan grande solo es más de lo que una sola persona puede gestionar. El sueldo es justo, y hay una cabaña junto a los pastos del norte que necesita a alguien viviendo allí. Hizo una pausa, estudiando su rostro como si intentara leer sus pensamientos escritos allí. Claro, hay una condición. ¿Cuál es? Tempest es parte del trabajo. Necesita a alguien que lo comprenda, alguien que pueda trabajar con él en lugar de en su contra. ¿Crees que podría interesarte esa clase de colaboración? Jake miró al semental, que se había acercado durante la conversación, y ahora permanecía con la cabeza gacha, su aliento cálido contra el hombro de Jake. La presencia del caballo era como un ancla, algo sólido y real, en un mundo que se había estado tambaleando bajo sus pies desde hacía mucho más tiempo del que podía recordar. Sí, señora, dijo, con la voz firme, con la seguridad que no había sentido en años. Creo que podría interesarme mucho. La sonrisa de Catherine fue como el amanecer después de una larga noche, cálida y brillante, llena de promesas. Entonces, bienvenido al rancho Sterling, Jake Morrison. Presiento que esto va a ser el comienzo de algo bueno. Como si asintiera, Tempestad levantó la cabeza y relinchó una vez, un sonido que resonó por todo el valle como una declaración de un nuevo comienzo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí que armonizaban con la esperanza que ardía en el pecho de Jake. Había venido aquí buscando un desafío y había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un lugar donde sus habilidades eran necesarias. Su presencia era bienvenida, su futuro repentinamente brillante, con posibilidades que jamás se había atrevido a imaginar. Pero lo más importante, había encontrado lo que todo verdadero vaquero buscaba toda su vida, lo supiera o no. Había encontrado su hogar. Las estaciones pasaban como páginas de un libro viejo, cada una marcando cambios que trascendían el clima o las rutinas laborales. Para cuando la primavera regresó al valle de Dry Creek, Jake Morrison ya era parte del rancho Sterling tanto como los álamos junto al arroyo o la niebla matutina que se aferraba a los pastos como una suave bendición. Se había mudado a la cabaña junto al pasto norte, una estructura robusta que llevaba demasiado tiempo vacía, pero que lo recibió con los brazos abiertos como si lo hubiera estado esperando. Las ventanas daban al este, hacia el amanecer, y desde su porche podía ver a Tempest pastando en el prado lejano. El pelaje negro del semental brillaba como obsidiana pulida bajo la luz del amanecer. El trabajo le sentaba de maneras inesperadas. No solo el ritmo familiar de la vida ranchera, la reparación, la construcción y el cuidado que llenaban sus días de propósito, sino la amistad que había surgido entre él y el caballo, que lo había cambiado todo. Tempest se había convertido en algo más que una montura, algo más que un animal de trabajo. Había crecido una relación entre él y el caballo que lo cambió todo. Tempest se había convertido en algo más que una montura, algo más que un animal de trabajo. Se había convertido en un intérprete de las intenciones de Jake, llevándolo a través de la cordillera con la comprensión que nace de la experiencia compartida y el respeto mutuo. Catherine había observado el desarrollo de esta relación con la serena satisfacción de quien ha plantado semillas en buena tierra y las ha visto florecer más allá de sus más descabelladas esperanzas. También había visto cambiar al propio Jake. Había visto cómo la mirada vacía desaparecía de sus ojos. Había presenciado el regreso gradual de algo que podría haber sido alegría,
si no hubiera estado enterrado tan profundamente durante tanto tiempo. Pero eran los momentos entre el trabajo los que más hablaban de lo que estaba creciendo entre ellos. Las tazas de café compartidas en su porche, al terminar las tareas de la tarde. Las conversaciones que empezaban hablando de ganado y el clima y terminaban hablando de sueños y pérdidas, y de la cautelosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, el futuro pudiera ser diferente del pasado. «Sabes», dijo Catherine una noche mientras observaban cómo el sol teñía el cielo occidental de tonos cobrizos y dorados, «nunca te di las gracias como es debido». Jake la miró por encima del borde de su taza de café, desconcertado. «¿Por qué?» «Por darme la razón», sonrió con una expresión suave y sincera. «Durante 3 años insistí en que Tempest no era incorregible, solo un incomprendido, que esperaba al hombre indicado, alguien que pudiera ver más allá de su reputación y ver quién era realmente. La mayoría pensaba que me engañaba, aferrándome a algo insostenible. Y ahora ven lo que siempre supe que era posible». Hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia el pasto donde las tempestades se recortaban contra el cielo del atardecer. A veces, las cosas que más valen la pena en la vida son las que hay que esperar. Había algo en su voz, una carga tras las palabras, que sugería que no hablaba solo de caballos. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco al reconocer el momento por lo que era, la cuidadosa apertura de una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Catherine dijo en voz baja, dejando la taza y girándose para mirarla de frente. «Sí, necesito que sepas algo». Ella lo miró a los ojos, firme y paciente, dándole espacio para encontrar las palabras que llevaba dentro como una carga demasiado pesada para soportarla solo. «Vine aquí pensando que solo era un hombre que buscaba demostrar su valía en un caballo difícil, pero lo que encontré», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para la enormidad de lo que sentía. «Lo que encontré fue un lugar donde podía recordar quién era. Antes de la guerra, antes de correr, esconderme e intentar escapar de los fantasmas que me seguían a casa». Catherine extendió la mano por el espacio entre sus sillas y tomó la suya, con un toque cálido, firme y sin vacilación alguna. «Te encontraste a ti mismo», dijo simplemente. «Igual que Tempest se encontró a sí mismo cuando le mostraste cómo podía ser la colaboración en lugar de la dominación. Encontré más que eso». La voz de Jake sonaba áspera por la emoción que había reprimido durante años. «Te encontré». El beso que siguió fue inevitable como el amanecer, suave como la lluvia de primavera, y lleno de la promesa de que algunas cosas perdidas podrían recuperarse, de que algunos lugares rotos podrían sanar con más fuerza que nunca. Cuando finalmente se separaron, las estrellas habían empezado a aparecer en lo alto, y en algún lugar a lo lejos, Tempestad gritó una vez. Un sonido que pareció bendecir lo que comenzaba entre ellos. «Cásate conmigo», dijo Jake, con palabras que provenían de algo más profundo que el pensamiento o la planificación. «Sé que es repentino. Sé que no tengo mucho que ofrecer, salvo el salario de un vaquero y un corazón que por fin ha recordado cómo tener esperanza. Pero…» Catherine lo silenció con otro beso, intenso y alegre, lleno de la certeza que da a reconocer algo que has estado esperando sin saber su nombre. «Sí», susurró contra sus labios. «Sí, Jake Morrison. Sí a todo». La boda se celebró 6 meses después, una mañana de octubre, cuando los álamos se habían teñido de oro y el aire traía la fresca promesa del invierno. Oro y el aire traía la fresca promesa del invierno. Fue una ceremonia sencilla, celebrada en el salón de la casa del rancho, con un puñado de vecinos como testigos y un predicador que había viajado desde el pueblo específicamente para la ocasión. Catherine llevaba el vestido de su madre, cuidadosamente conservado y ajustado a su medida, la seda color marfil complementada con un collar de perlas que había sido de su abuela. Jake se había comprado una camisa nueva para la ocasión, había planchado sus mejores pantalones y lustrado sus botas hasta que reflejaban la luz de la mañana que entraba por las ventanas. Pero fue Tempest quien brindó el momento más memorable de la ceremonia. Mientras Jake y Catherine pronunciaban sus votos en el porche, el semental se acercó a la cerca y se quedó observando, con su magnífica cabeza en alto. Su presencia, de alguna manera,
santificaba lo que estaba sucediendo. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Tempest se irguió sobre sus patas traseras una vez, una alegre celebración que hizo reír a todos y a Catherine llorar de alegría en el hombro de su nuevo esposo. Los años siguientes no estuvieron marcados por acontecimientos dramáticos, sino por una silenciosa acumulación de satisfacción. Jake demostró ser no solo un hábil peón de rancho, sino un líder nato, asumiendo gradualmente una mayor responsabilidad de las operaciones diarias a medida que Catherine confiaba más en su criterio. Juntos expandieron el rancho Stirling, añadiendo nuevos pastos y programas de cría, forjando una reputación de caballos de calidad que se extendió mucho más allá del valle de Dry Creek. Tempest se convirtió en el semental base de su programa de crianza. Sus crías heredaron no solo su velocidad y fuerza, sino también su inteligencia y su capacidad para forjar vínculos profundos con los humanos adecuados. Jake entrenó a cada uno personalmente, con la misma paciencia y comprensión que le habían ganado la confianza de Tempest, creando una línea de caballos conocida en todo el territorio por su capacidad de respuesta y su corazón. Pero quizás el mayor testimonio de lo que habían construido juntos llegó 5 años después de su boda, cuando un joven vaquero entró al patio, conduciendo un caballo, cojeando y cargando con el peso de una visible desesperación sobre sus hombros. «Se llama Tom Bradley», dijo el joven, con el sombrero en las manos y la esperanza brillando en sus ojos. «Escuché decir que la gente podría tener trabajo para alguien que es mejor con los caballos que con las personas». Jake y Catherine intercambiaron una mirada que contenía 5 años de entendimiento compartido, recordando a otro vaquero perdido que había llegado a sus vidas, cargando con sus propios fantasmas y buscando algo que no podía nombrar. «Bueno, Tom Bradley», Catherine dijo con una sonrisa que contenía toda la calidez de la sabiduría ganada con esfuerzo. «Creo que podríamos tener exactamente lo que estás buscando». Y mientras el sol se ponía sobre Dry Creek Valley esa noche, sabiduría, ganada con esfuerzo. «Creo que podríamos tener exactamente lo que estás buscando». Y mientras el sol se ponía sobre el valle de Dry Creek esa tarde, tiñendo el cielo de familiares tonos dorados y carmesí, Jake Morrison estaba en su porche con su esposa a su lado y observaba el comienzo de una nueva historia. En algún lugar del pasto, Tempestad levantó la cabeza y gritó una vez, un sonido que parecía decir que algunos desafíos no estaban destinados a quebrar a un hombre, sino a rehacerlo, y que a veces las cosas más hermosas de la vida llegaban a quienes eran lo suficientemente valientes como para demostrar que eran dignos de ellas. En el salvaje oeste decían que solo los fuertes sobrevivían. Pero Jake Morrison había aprendido una verdad diferente, escrita en el lenguaje de la confianza, la camaradería y el amor perdurable. A veces no se trataba de ser el más fuerte, el más rápido o el más intrépido. A veces se trataba simplemente de ser auténtico.